Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 7 del taller práctico de Angular desarrollado por www.cesarcancino.com. En esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con el ciclo de vida de un componente. Vamos a ver cómo funciona esto, a qué se refiere y para qué eventualmente nos puede servir. Básicamente, cuando hablamos del ciclo de vida de un componente, hablamos de la posibilidad de que nosotros podamos tomar decisiones en determinadas situaciones que estén asociadas al funcionamiento del componente. Por ejemplo, nosotros podemos saber cuando el componente se carga o cuando el componente sufre algún cambio o cuando el componente es cerrado porque, por ejemplo, utilizas un router link para irte a otra ruta. Bien, entonces ahí eventualmente nosotros podemos querer tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones podemos tomar? No sé, voy a pensar en voz alta. Por ejemplo, que cuando se trate de cerrar algún componente, tú no se lo permitas al usuario. Por ejemplo, no sé, hasta que no termine alguna tarea. Imagínate que estás trabajando con un formulario y necesitas que el usuario llene todo el formulario completo antes de que se pueda ir a otro componente. Entonces, cada vez que él intente hacerlo, tú le puedes decir, mira, sabes que no puedes hasta que termines esta acción que yo requiero. Esa es una idea. Pero ahí yo creo que ya con eso te queda bastante claro que eventualmente se puede hacer con esto. Así que nada, vamos a ver cómo se hace y cómo se implementa en Angular a través del uso de los hooks que esta herramienta nos ofrece. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes ver todas las clases, todos los videos que tenemos publicados, cada uno de los cuales están almacenados acá en la sección de videotutoriales en mi blog, siempre organizados por sus respectivas categorías. Y recuerda que en el detalle de cada uno de los videos tienes la invitación a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube y me puedas seguir en la red social Twitter. ¿Vale? Recuerda también, y con esto no te aburro más, que puedes descargarte la aplicación móvil a tu teléfono con Android totalmente gratis para que tengas los videos en tu teléfono. Ya estará disponible la aplicación en iOS. Se me ha alargado un poco eso, les pido disculpas, pero ya pronto estará a tu disposición. Ok, acá yo tengo listo el proyecto que veníamos trabajando, ¿cierto? Entonces vamos a abrir algunos de los componentes que tenemos. Por ejemplo, me voy a parar acá en la raíz, ¿cierto? Voy a ir a src app, voy a ir a alguna página, por ejemplo hablamos la del home, démosle aquí a abrir, esperemos que se me abra en esta ventana, sí, como que ya entendí cómo funciona eso. Bien, entonces básicamente nosotros lo que hemos dicho es poder entender cómo Angular sabe cuando un componente es cargado, cuando un componente sufre algún cambio o cuando algún componente es invocado para ser cerrado, lo que Angular en este caso entiende como que es destruido. Bien, esto es bastante útil como te decía porque puedes tomar muchas decisiones al respecto. Básicamente Angular lo que te ofrece son los denominados hooks o las implementaciones de las interfaces que él tiene a disposición para poder manejar el ciclo de vida. De hecho acá si te paras en OnInit con Visual Studio, él te dice acá que este es un hook del ciclo de vida, ¿cierto? Para cargar tareas después de que Angular ha sido inicializado o de que ha sido inicializada alguna propiedad o alguna directiva. Bien, se define como en el método ng-on-init, ¿cierto? Adicionalmente a las tareas que vas a ejecutar. Básicamente, tú puedes perfectamente, de hecho nosotros lo hemos hecho acá, trabajar el componente, bien, sin necesidad, yo te lo decía, sin necesidad de utilizar esto. Yo lo usé solo porque cuando creé el componente desde el Angular CLI, él me lo generó con todo esto, en este caso con la implementación de este onInit y con la generación de este método llamado ng-on-init. Básicamente esto lo que hace es lo siguiente: a través de la implementación de esta interfaz yo le digo a la clase del componente que está en condiciones de poder ejecutar este método llamado ng-on-init. ¿Y qué es lo que hace este método? ¿Para qué me sirve? Me sirve para, voy a anotarlo acá, me sirve para cargar tareas al inicio de la carga del componente. Bien,
Podríamos decir que se usa para inicializar y todo, pero no es así. Y yo te voy a comentar acá una pequeña diferencia con lo que es el valor que tenemos acá arriba, en este caso, que es el constructor. Voy a cargar acá otro comentario. Voy a pegar esto. Y básicamente este se usa para inicializar valores. ¿Por qué te coloco la diferencia acá? Por una cuestión muy práctica, porque cuando se carga la aplicación automáticamente se ejecuta, y es automáticamente cuando se carga el componente, se ejecuta sin que tú se lo digas, de hecho, se ejecuta el constructor. Bien, y si es que tienes implementada la interfaz onInit, y eso te va a obligar, por cierto, a que tengas declarado acá el método ng onInit, estos dos métodos se cargan automáticamente cuando se carga, valga la redundancia, el componente. De hecho, podríamos probarlo. Podríamos colocar acá dentro del constructor, para que se entienda, un console log, por ejemplo, y decimos acá, hola, o no sé, carga desde el constructor, por ejemplo. Bien, y acá le vamos a colocar otro console log al método ng onInit que diga, por ejemplo, carga desde el onInit, por ejemplo. Un detalle importante, este dos puntos void que está acá es parte de las últimas versiones de Angular. No es obligatorio colocarlo, si no lo colocas no pasa nada, pero ya ahí fíjate que Visual Studio me empieza a reclamar. Fíjate, mira, lo voy a ejecutar sin hacer el dos puntos void y vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a levantar nuestra aplicación como la tenemos acá. Yo ya debiera estar parado acá en la carpeta, en este caso voy a entrar taller. Déjame ver qué tengo acá. Tengo que entrar a repo, taller. Ok, y acá entonces ng server. Esperamos que cargue la aplicación. Mientras carga, te lo comento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que cuando se despliegue el componente home, que es con el que estamos trabajando, se debieran generar estos dos console log. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí está la URL. Perfecto, bueno, no cargamos el console log. Actualizamos. Y fíjate que automáticamente carga desde el constructor, es decir, ahí se cargó el console log que le colocamos al constructor y acá está el console log que le colocamos al onInit. Notes un detalle muy importante si es que tú quieres tomar decisiones. Primero se ejecuta el constructor y después el onInit. Ah, César, pero es que yo soy vivo, entonces, o yo soy vivo, así que soy mujer, y lo voy a colocar primero el onInit. Voy a tratar de trampear, le voy a hacer trampa a Angular. Bien, voy a colocarle acá, no sé, cualquier cosa. Soy tramposo. Vamos a ver qué es lo que hace Angular, a ver si efectivamente ejecuta primero el onInit. Vamos a actualizar acá. Y fíjate que independientemente de la posición en donde tú coloques el onInit, de igual manera Angular ejecuta primero el constructor. Bien, ahora, un dato práctico e importante. Cuando se carga un componente, entonces, en la primera parte del ciclo de vida es que él ejecuta el constructor. Y si es que tienes implementada la interfaz onInit, puedes ejecutar el hook ng onInit. Bien, ambos se ejecutan cuando se carga el componente. Ahora, ¿cuál usar o cuál elegir? Ahí hay un tema más de carácter de buenas prácticas, más que técnico. Se recomienda que el constructor solamente, y por eso lo comenté acá, solamente se use para... perdón, lo tenías que estaba al revés. Solamente se ejecute para inicializar valores. Bien, y todo lo que tenga que ver con carga de funcionalidades, bien, se hagan acá. Por ejemplo, de hecho voy a colocar esta acá abajo porque en general se coloca así, aunque viste que se pueden colocar al revés sin ningún problema. Voy a ejecutarlo, antes de eso voy a ejecutar acá el 2.void para que veas que también carga sin ningún tipo de problema. Bien, actualizamos y fíjate que pasa lo mismo, no hay ningún cambio. Bien, ahora te iba a decir una cosa importante. En el ng onInit, ¿sabes qué generalmente se hace? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando tú vas a cargar datos desde una API, desde un API REST y te suscribes, ¿cierto? A través de Ajax, ahí lo que haces es traer los datos, cargarlos en un método dentro de tu componente, ¿bien? Ese método luego tú lo inicializas dentro de alguno de los métodos que en este caso utiliza Angular para cargar inicialmente la aplicación. Y eso siempre se hace acá en el método onInit. El constructor solamente se usa entonces para inicializar valores.
Bien, ya eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero ahí yo creo que ya tienes una pequeña pincelada de cómo funciona esto. Ahora, no es la única interfaz que existe, el OnInit. Existen más. Vamos a ver, por ejemplo, una que se llama, que la vamos a implementar acá, que se llama DoCheck. Ahí está. DoCheck. Y este DoCheck, y me faltó decirte eso, tanto así como el DoCheck como el OnInit forman parte y tienen que importarse acá arriba desde Angular/Core. Ojo con ese detalle y pido disculpas, se me olvidó mencionarlo y es muy importante. Si tú no los cargas acá arriba, el sistema te va a generar errores. ¿Vale? Ojo con ese detallito. Bien, lo digo porque a mí me lo hizo automático, ¿cierto? Entonces por eso de repente uno se olvida de esas cosas. Pero seguramente a más de alguien le debe pasar que no está trabajando con Visual Studio o que sí lo está haciendo, pero aún así el Visual Studio no le cargó las cosas dinámicas arriba. De hecho a mí me pasó un tiempo cuando trabajaba con Ubuntu 18. Por ahí Ubuntu 18 tenía algunos problemillas ahí, entonces bueno que ya lo corrigieron en la versión 20. Ok, vamos a probar esto. Fíjate que yo tengo implementada la interfaz. Vamos a probar esto. Vamos a actualizar. Y bueno, todo funciona, todo marcha según los planes. Pero ahora vamos a ver cómo poder ejecutar esta interfaz. Y para eso utilizamos el hooks asociado a esa interfaz que se llama ng-do-check. Bien, lo mismo, dos puntos, void. Ojo que dos puntos void. No es obligatorio, ¿cierto? Pero te recomiendo que lo coloques porque por lo que veo es algo que se va a venir a utilizar bastante en las próximas versiones de Angular. Si has trabajado con Java, por ejemplo, esto te va a ser bastante familiar porque recuerda que, bueno, los que trabajan con Java lo deben saber bastante bien. La implementación de métodos de tipo void significa que son métodos que solamente van a ejecutar funcionalidades, no van a devolver nada. Bien, básicamente eso. Espero acá Angular lo está trabajando, yo creo para futuro, porque como viste, colocándolo y no colocándolo por ahora no pasa absolutamente nada. Ok, ¿para qué sirve este hooks ahora o cuándo se va a ejecutar este ng-do-check? Vamos a colocar acá un CLG y vamos a decir acá se ejecuta cuando, bueno, esto lo vamos a colocar como un comentario mejor. Acá se ejecuta cuando el componente sufre o es afectado, perdón, o sufre, es que suena raro, sufre algún cambio. Bien, es decir, cada vez que el componente detecta que hay algún tipo de modificación, bien, él automáticamente va a ejecutar este método ng-do-check. Bien, entonces aquí coloquémosle se ejecuta o coloquémosle hola do check. Ahora, una cosa importante, cuando se carga el componente la primera vez se va a ejecutar, recuerda, el constructor, se va a ejecutar el onInit, pero también la primera vez se va a ejecutar el ng-do-check. ¿Por qué? Porque cuando se carga la primera vez el constructor, el do-check va a determinar o va a asumir que el componente está sufriendo algún tipo de modificación. De hecho es así. Cada vez que el componente se renderiza nuevamente, sufre algún cambio. Por lo tanto, el do-check va a recibir esos cambios y te va a dar la posibilidad de que tú puedas tomar algún tipo de decisión. Entonces, veamos ahora. Vamos acá al navegador. Actualizamos. Y fíjate que ahora dice, carga desde el constructor, carga desde el onInit, soy un tramposo, bueno, eso lo dejamos ahí, y luego dice hola do-check, es decir que se cargó y se ejecutó también todo el código que teníamos dentro del do-check. Ahora, esto no nos dice mucho porque más de alguien me podría decir, César, pero es que entonces yo tengo tres formas de trabajar o tomar decisiones a la hora de que se carga el componente. No es así, y te lo voy a probar. Mira, un ejemplo que se repite mucho en varios cursos, por ahí en varios libros, pero bueno, es el más simple de hacer. Vamos a abrir acá el homecomponent.html, vamos a colocar un botón acá, por ejemplo, un button. Vamos a colocar acá que esto cargue un valor, por ejemplo, título o texto. Bien, y al botón le vamos a cargar un evento. Estos eventos en Angular son muy similares a los eventos que utilizas en JavaScript. Bien, existen la mayoría de los eventos que están en JavaScript, están implementados acá dentro de Angular. Me refiero al click, al mouse mob, al onChain y todos esos eventos. En este caso, el click, por ejemplo, lo vamos a ejecutar así. Mira.
Vamos a colocar acá clic. De hecho, ahí ya te lo sugiere Visual Studio, fíjate. Y esto se hace así, mira, paréntesis, paréntesis, clic, igual. Y acá adentro vas a llamar a un método que tú vas a crear de forma personalizada. Y ese método puede recibir parámetros, puede hacer lo que tú quieras. En este caso, por ejemplo, le vamos a colocar cambiar texto. Bien, ahora, si yo pruebo esto, me va a dar error. Y me va a dar dos errores. Uno, esto yo no lo tengo definido. Bien, y esto tampoco lo tengo definido. De hecho, probémoslo. Actualizamos y bueno, no pasa nada, pero seguramente no pasa nada porque no lo estoy usando, en fin, pero está mareado. De hecho, ahí apareció el botón vacío, entonces no es la idea. Ahora, ¿cómo yo puedo? Bueno, y de hecho yo creo que si presiono acá el botón, ahí me va a aparecer el error, exacto. Ahora, ¿cómo yo puedo cambiar esto? ¿Cómo yo puedo hacer que funcione? Primero, este texto lo voy a definir acá, que esto ya lo habíamos hecho nosotros, lo vamos a definir acá en el constructor, ¿cierto? Perdón, acá en el componente vamos a decir texto igual a hola texto inicial. Bien, y la idea es que cuando se presione el botón se va a ejecutar este método llamado cambiar texto, pero este método yo lo tengo que crear acá dentro del componente. Entonces aquí dentro del export vamos a crear ese método, así, fíjate, con el nombre, paréntesis, paréntesis y llave, llave. Ya después vamos a profundizar un poco más sobre la creación de métodos, pasarles parámetros y todo eso, así que tranqui. Bien. Lo que me importa acá es lo siguiente, que desde los métodos que nosotros podemos declarar acá customizados, podemos accesar algunos de los valores que tenemos declarados dentro de la clase. Entonces, por ejemplo, con la palabra reservada this, ¿bien? Podríamos decir que this texto, es decir, accesar al valor del texto, al contexto del texto, y decirle que le queremos colocar otro valor. Por ejemplo, valor modificado con ñandú. Bien, esta es la gracia, ¿cierto? Y una de las principales potencialidades de las web progresivas, ¿verdad? Entonces, ahora la idea es que cuando se presione el botón, se va a ejecutar este método y le va a cambiar el texto. A mí en realidad no me interesa mucho enseñarte en esta clase en particular cómo funciona la modificación, perdón, la implementación de métodos creados por ti. Eso ya lo vamos a ver después, pero me interesa que te fijas en lo siguiente, que cuando se va a presionar el botón para que se ejecute la función cambiar texto, eso va a ser recogido por el hooks llamado ng do check. Él va a detectar que se hizo ese cambio. Vamos a ver. Vamos a actualizar acá. Bien, ahí está todo cargado, ¿cierto? Carga desde el constructor, carga desde el onInit, soy tramposo, hola, do check, nada nuevo. Ahí está el botón con el texto inicial. Si yo lo presiono, ahora fíjate que cambió el valor, perfecto, no es lo que queremos enseñar ahora, pero es para el ejemplo. Pero ahora fíjate, acá se cargó solito el do check. ¿Te fijas? Entonces el doCheck lo que hizo ahí es detectar el cambio. Entonces ese ejemplo te lo hice para que un poco detectes la diferencia que hay entre el doCheck y la carga del onInit o el constructor. Si bien es cierto, el doCheck se ejecuta cuando se carga el componente, no necesariamente él está detectando ese evento, que es decir, la carga del componente, sino que hay que ser bien específico en eso. El doCheck lo que detecta es cuando se hace algún tipo de modificación de algún valor dentro del componente. Ojo con ese detalle, hay una diferencia técnica bien importante y aclaro, diferencia técnica. ¿Por qué? Porque esto te puede permitir a ti tomar algún tipo de decisión. Bien, decisiones que no sé, pueden ser a nivel de tracking. De hecho, esto se usa mucho para hacer tracking, para tener trazabilidad dentro de las aplicaciones, para que tú puedas generar log de trazabilidad para cualquier cosa. No sé, lo que sea. Ahora, tenemos otra interfaz que también podemos implementar acá, que se llama onDestroy. OnDestroy también se tiene que cargar acá arriba, ¿cierto? Y este onDestroy también tiene un hooks, de hecho lo vamos a colocar acá, ng onDestroy, paréntesis, paréntesis, void, llave, llave. Este onDestroy se ejecuta cuando el componente es destruido, es decir, cuando salimos del componente. Entonces vamos a colocar acá, se ejecuta cuando el componente es cerrado o destruido. Por ejemplo, cuando hacemos un router link, que hacemos un link desde un componente hacia otro, que eso ya lo vimos en las clases anteriores. Entonces vamos a colocar un texto acá, por ejemplo, CLG, se cerró el componente home.
por ejemplo, solo para probar, solo para tener claridad de lo que queremos hacer. Entonces, ahora vamos a ejecutar acá, actualizamos. Perfecto, ahí se cargaron los 3 primeros, ¿cierto? Podemos jugar con este, ¿cierto? Para cargar el doCheck, perfecto. Pero ahora, por ejemplo, si yo me voy a otro componente, recuerda que esto lo tenemos implementado con router link. Si presionamos en nosotros, fíjate que se cerró el componente home, es decir, se cargó la funcionalidad que nosotros teníamos dentro del onDestroy. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Yo creo que con esto ya tú estás en condiciones de poder tomar decisiones respecto de la implementación del ciclo de vida de un componente dentro del framework Angular. Esto es bastante entretenido porque te permite tomar decisiones, ¿cierto? Y repito esto, sobre todo a nivel de trazabilidad. Plantéate ejemplos, créate un par de componentes. Ya varios alumnos y alumnas me han escrito, me han dicho, mira César, yo me creé este componente, me hizo un ejemplo, en fin, y me gusta eso porque significa que lo que estamos haciendo les está sirviendo. ¿Vale? Ya con esto entonces vamos a dejar la clase hasta acá y en las próximas vamos a seguir avanzando entonces con lo que tiene que ver con Angular. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerda en cesarcancino.com y nada, nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias a todos y todas.